Pues es mediodía y toca que hablemos de oftalmología. Sean bienvenidos a este inicio de actividades clínicas que buscan el que ustedes me acompañen en mi consulta diaria. Hay mucha gente interesada en la oftalmología que busca una capacitación, que busca un entrenamiento práctico. Obviamente la idea es acompañar a alguien que tenga un poco más de experiencia en la oftalmología para ver cómo trabaja. A veces solamente el conocimiento no alcanza porque queremos ver cómo este conocimiento se aplica en el día a día. Y bueno, hemos creado esta serie precisamente con ese objetivo. Invitarlos a ustedes que tengan una participación activa en nuestras consultas, en nuestra cirugía de día a día, y sobre todo algo importante es que platiquemos un poco sobre lo que pasa por nuestra mente cuando evaluamos a los pacientes. ¿Qué compartimos con nuestros compañeros? ¿Qué compartimos con los propietarios de los perros? Y finalmente, ¿cómo es que hacemos los seguimientos de nuestros casos? Los llevaremos juntos al quirófano, haremos estas cirugías con la participación de ustedes de manera que conozcamos todo el proceso para bien o para mal, con errores y aciertos. Y de esta manera veamos cómo es que nosotros formamos a los oftalmólogos que participan en los programas de residencia de nuestro hospital. Hoy en nuestra primera sesión vamos a hablar de Candy. Candy es una pacientita Schnauzer que llegó a nuestro hospital Oftalvet con una historia de ceguera. Candy, como ustedes se imaginarán y por lo que ven en la pantalla, pues es una perrita muy querida, es una perrita como las que recibimos muchos de nosotros, donde los dueños pues esperan una atención muy particular y finalmente su preocupación, ¿no? Que Candy ha perdido la vista y quiere recuperarla. Generalmente yo lo que trato es de recibir a mis pacientes cuando llegan, desde la recepción, porque a mí me gusta ver cómo se manejan, cómo se dirigen hacia el cuarto de examen. Algunas veces vamos a encontrar perritos que no ven o que topan, y a veces los propietarios no lo saben. En este caso sí resultó muy obvio que Candy chocaba y se movía con mucha dificultad a través de espacios no conocidos para ella. Realmente yo trato de establecer algún vínculo con el paciente aunque sea ciego, entonces lo acaricio, le ayudo al propietario a que lo suba a la mesa, trato de ser gentil, logrando que el paciente se relaje. Aquí la queja es de ceguera y siempre muy discretamente trato de hacer un poco un reflejo de amenaza derecho-izquierdo para confirmar si la paciente ve o no ve. Es importante que consideren que muchos de estos pacientes al principio vienen tan estresados que podría tener algo de visión y este es reflejo de amenaza no responder adecuadamente, ¿sí? Hay un reflejo neurológico que utilizamos, que es el reflejo de deslumbramiento. Utilizamos una luz brillante, la dirigimos hacia los ojos, derecho, izquierdo, y además de ver que el paciente se deslumbra y cierre su ojo, porque eso directamente tiene que ver con que su retina funcione, la otra cosa que queremos ver son sus reflejos pupilares. Más adelante vamos a hablar de los reflejos pupilares de Candy, porque Candy tenía adherencias del iris y el cristalino, y entonces Candy no podía tener muy buenos reflejos pupilares, y su visión estaba disminuida en el sentido que el reflejo de deslumbramiento también estaba abatido por unas cataratas crónicas. De hecho, esta es la apariencia de lo que nosotros logramos ver cuando Candy tiene su observación directa, ¿sí? Con la luz difusa. Vemos unos ojos que están opacos, vemos cómo las pupilas nos evidencian en el centro la presencia de estas cataratas. Algo que yo reconozco fácilmente es que ambos iris están altamente pigmentados y esto solamente les dice que esto es un proceso inflamatorio crónico. En el ojo izquierdo, nosotros podemos observar en la parte ventral, lo que sería en una carátula de reloj entre las 6 y las 7, que inclusive adherencias entre el iris y la cápsula anterior del cristalino. Noten ustedes que la superficie del cristalino, y lo vamos a ver un poco más adelante, es irregular, tiene pliegues. Inclusive se observan pequeños espacios en la periferia del cristalino que corresponden a áreas donde el cristalino se ha reabsorbido, y entonces esto corresponde a cataratas crónicas hipermaduras con algún grado de reabsorción asociados a inflamación asociada al cristalino, es decir, una uveitis faculítica crónica. Y esto nos pone en una situación muy peculiar ante este paciente que, vuelvo a lo mismo, el propietario espera que podamos darle una opción de visión. Aquí ya está Candy encima de la mesa. Nosotros vemos el examen clásico que hacemos, ¿no? El examen de la producción lagrimal. Sabemos que los perros diabéticos pueden tener su producción lagrimal disminuida.
Entonces, checar la producción de lágrima es esencial. Aquí tenemos la prueba de shimmer. Acuérdense, tiene que insertarse en la parte media entre el tercer párpado y el párpado. La vamos a dejar por 1 minuto. No hay que tocar la tira de shimmer con la punta de los dedos porque se impregna de grasa y entonces la prueba no corre bien. A veces hago las pruebas o los 2 ojos al mismo tiempo, solamente voy cronometrando el minuto de tiempo para cada ojo. Vean, Candy es muy fácil de manejar. Aquí vemos cómo su producción lagrimal se encuentra disminuida. Recuerden que estos pacientes tienen que tener por lo menos 20 milímetros de producción de lágrima por 1 minuto, ¿sí? Ahora, después de que tenemos medida la producción lagrimal, vamos a ver la integridad de la película precorneal y de sus córneas. Esto es la prueba de fluoresceína. Vean cómo las aplicamos. Humectamos la punta de la tira de fluoresceína y con la punta de la tira de fluoresceína humectada la colocamos sobre la superficie de la esclera. Después dejamos que el paciente parpadee. Aquí estamos utilizando nuestro filtro de azul de cobalto para ver la integridad de la córnea, pero también estamos viendo el tiempo que dura la película precorneal sobre la superficie ocular. En este caso, nosotros deberíamos de ver que la superficie ocular de Candy se tiñe homogéneamente de verde y que dura por lo menos varios segundos. Aquí nos retiene la fluoresceína, o sea, la película se lava inmediatamente, lo cual, además de que Candy tiene una baja producción lagrimal, tiene un tiempo de retención de la película precorneal muy bajo. Esto es importante saberlo, sí, porque nosotros tenemos que cuidar mucho la humectación de estas córneas antes y después de la cirugía. Una práctica súper importante, medir la presión intraocular. Acuérdense que puede ser desde una evaluación digital hasta estos tronómetros de aplaneación o de indentación, como es este. Este es un tonómetro de rebote. Entonces aquí vemos cómo, aún sin anestesia tópica, el paciente podemos evaluarle la presión intraocular. Es muy fácil, solamente tocamos la córnea con esa esferita y después de tocar varias veces nos va a dar la lectura de la presión intraocular. Entonces ya tenemos la primera parte de nuestro examen. Hicimos un examen neurológico, checamos reflejos pupilares, reflejo de deslumbramiento, inclusive el parpadeo del paciente. Pudimos nosotros evaluar la producción lagrimal, la retención de fluoresceína para checar integridad corneal y retención de fluoresceína. Ahora bien, vamos a un punto fundamental. Yo ya evalué aquí, evaluamos a Candy, qué es lo que en ese momento está pasando por mi cabeza. Y esto es una práctica que tenemos que tener, porque si yo estoy evaluando a mi paciente y no me pasa nada por la cabeza, esas son malas noticias. Yo ya tengo que estar pensando qué sigue, a qué me estoy enfrentando, qué riesgos voy a correr. Y bueno, lo que hemos hecho aquí es poner una lista con base al conocimiento existente y lo que hay publicado, qué es lo que aplica a Candy. Y vamos a revisar cada uno de estos puntos. Primer punto, es importantísimo que evaluemos los ángulos iridocorneales porque los perros schnauzers tienen una alta tendencia a sufrir de hipertensión ocular y más cuando son diabéticos. Entonces, en nuestros exámenes que vamos a practicar, la gonioscopía debe ser fundamental porque queremos saber si además de la catarata hipermadura, Candy tiene predisposición a sufrir de un glaucoma secundario porque sus ángulos iridocorneales sean muy estrechos, ¿sí? Entonces, después, la edad del paciente. Candy ya no es una perrita joven. Entonces, un perrito que tiene cataratas crónicas, lo primero que va a tener es una enfermedad vítrea concomitante. Esto significa que hay que hacer un ultrasonido para ver cómo está su vítreo. Nos va a hablar directamente de la predisposición o los chances que pueda tener de un desprendimiento de retina postquirúrgico y nos va a ayudar a sentar cuál es la técnica más apropiada que voy a utilizar para que Candy salga adelante de su cirugía. Como les decía, entre mayor es el paciente, entre más crónicas son sus cataratas, al igual si tiene ángulos iridocorneales cerrados, mayor la probabilidad de una hipertensión ocular posoperatoria o bien un glaucoma. Entonces eso es muy importante especificarlo, sobre todo cuando hablemos con los propietarios, ¿no? Luego, si tenemos cataratas hipermaduras, esas cataratas, a diferencia de una catarata diabética joven, que es una catarata osmótica, muy hinchada, pero muy suave y que se rompe fácilmente con el facofragmentador, con el facoemulsificador. Aquí estamos hablando de las cataratas hipermaduras, que podemos esperar que están deshidratadas y cuyo contenido de esos lentes va a ser mucho más duro, mucho más difícil de romper. Tiempos prolongados de facoemulsificación, incidencia de glaucoma.
Entonces ya tengo 3 factores que hablar con mi propietario. Primero, Candy tiene baja producción de lágrima, es importante. Los dueños tienen que pensar que no pueden suspender la administración de humectantes. Segundo punto, tenemos cataratas crónicas, esto significa inflamación crónica, y ya lo evidenciamos en las fotos que mostramos, donde los iris están pigmentados, donde vemos nosotros que hay sinequias, donde vemos cápsulas irregulares y cataratas reabsorbidas. Tercer punto, la posible incidencia de glaucoma posquirúrgico, por lo cual el dueño tiene que pensar, o ustedes tienen que sugerirle al propietario que después de la cirugía lo va a presentar con relativa frecuencia para estar evaluando que la presión intraocular no se eleve. Y aquí voy a enfatizar un punto que ahorita vamos a llegar a él. Estos pacientes, por la pura predisposición de raza y la diabetes, tienen que tener medicación prequirúrgica para controlar la presión intraocular como un medio profiláctico o preventivo para que la presión intraocular no se eleve bruscamente después de cirugía. Y lo que ya dijimos, vamos a luchar con las cataratas duras, reabsorbidas, la técnica va a ser un poco más sofisticada, y estos pacientes, por la degeneración vítrea que acompaña a una catarata crónica, a un paciente diabético, la posibilidad de un desprendimiento de retina. Entonces, todos estos factores en grupo tenemos que explicárselos cuidadosamente al propietario, porque si ellos están considerando la posibilidad de cirugía, es importante que sepan qué es lo que puede pasar después de esto. ¿Ok? Bien, vamos adelante con nuestro paciente. Siguiendo con nuestro examen, esto que ven aquí es una gonioscopía. Pusimos un lente gonioscópico sobre la córnea de Candy y con nuestra cámara de fondo vamos a tomar nosotros imágenes del ángulo iridocorneal. Este procedimiento es fundamental en cada paciente que ustedes van a someter a cirugía de cataratas, evaluar el ángulo iridocorneal. Entonces, aquí en un cuarto oscurecido ponemos nuestra lente, lo llenamos con metilcelulosa al 2%, tomamos la angulación adecuada, vean aquí se ve el gonioscopio de Kepi, vemos cómo se coloca sobre la superficie corneal, evitar burbujas y finalmente vamos a obtener imágenes claras. Obtuvimos nuestras imágenes con la cámara y vamos a analizarlas. En su pantalla tienen ambos ojos, ojo derecho, ojo izquierdo. El ojo izquierdo es el que aparece del lado derecho de su pantalla. Vamos a empezar a analizar ese porque es el que la imagen es un poco más clara. Del lado derecho observamos una cúpula blanquecina que es la córnea. En la base de esa cúpula blanquecina nosotros podemos ver una línea pigmentada gruesa. Esa es la zona de inserción de los ligamentos pectíneos. Por debajo de eso encontramos un espacio blanco donde se ven pequeñas líneas transversales que cruzan de lado a lado ese espacio. Bueno, esa es la estructura que a nosotros nos interesa ver y se llama ángulo iridocorneal. Los espacios están amplios. Nosotros vemos las pequeñas líneas de color café que son los ligamentos pectíneos. Y hacia atrás tenemos un espacio virtual que es el espacio del trabéculo, la hendidura ciliar. Esa hendidura es la que nos va a llevar al humor acuoso hacia la trabécula ovial o hacia la trabécula córneo-escleral. Pero ¿qué es lo que me interesa ver ahí? La apertura de ese ángulo iridocorneal. Después de ese espacio blanquecino vemos el otro lado de la inserción de los ligamentos pectíneos que es sobre el iris y ya conforme se mueven hacia la izquierda de la imagen van a ver la superficie del iris. Entonces ese espacio entre las dos líneas pigmentarias que es el ángulo iridocorneal se observa abierto, tenemos visualización individual de los ligamentos pectíneos. A veces esos ligamentos pectíneos están disgénicos y en vez de aparecer como líneas individuales aparecen como una malla. Ya en alguna otra sesión tendremos oportunidad de ver eso. Y entonces Candy tiene en ambos ojos sus ángulos iridocorneales abiertos. El ojo derecho, a diferencia de ese ojo izquierdo que ya vimos, vamos a encontrar nosotros que tiene una disgregación de pigmento en el ángulo iridocorneal. Exactamente donde estaba ese espacio blanquecino, vemos que hay dispersión de pigmento. El iris está altamente pigmentado ahí. Y si a mí me preguntaran cuál de esos dos ojos puede tener hipertensión posquirúrgica, yo les diría que es ese ojo. Acuérdense que siempre que un paciente va a desarrollar glaucoma, uno de los fenómenos inflamatorios se asocia a dispersión de pigmento. Entonces, las condiciones del ojo de Candy, del ojo derecho versus su ojo izquierdo son diferentes. El ojo derecho tiene mayor tendencia a inflamación, está más crónicamente pigmentado, hay invasión del pigmento y de la inflamación en el ángulo iridocorneal. En su lado izquierdo el ángulo se ve totalmente limpio.
¿Esto para qué me sirve? Para yo irme creando una idea de cuando voy a intervenir quirúrgicamente, con qué tipo de ojo me estoy enfrentando. A lo mejor si el ángulo estuviera totalmente colapsado, tendría que pensar que quirúrgicamente voy a colocar una válvula de Ahmed, por ejemplo, en el ángulo iridocorneal, o voy a hacer una aplicación de láser transescleral. Algo voy a hacer porque la posibilidad de que venga glaucoma es alta. En el caso de Candy, mi consideración es un poco precautoria. Voy a medicarlo preoperatoriamente con antiglaucomatosos y voy a manejar una cirugía con el mínimo trauma posible, esperando que la presión intraocular o no se asocie a hipertensión o a presión intraocular elevada. ¿Ok? Muy bien. Ya hicimos nuestra agonoscopía, ya tenemos una idea general de qué es lo que está pasando en esos ojos. Algo muy importante, ya lo mencionamos, cómo está el cristalino, qué tan reabsorbido está, existen posibilidades de que esté parcialmente desinsertado y qué condición tiene el vítreo y la retina, porque el vítreo podría estar degenerado en diferentes niveles, la retina podría estar perfectamente aplicada o podría tener un desprendimiento focal o un desprendimiento asociado a un desgarro. Entonces vamos a ver cómo está, ¿no? Nosotros aquí ya tenemos las imágenes que hemos podido colectar en nuestro estudio de ultrasonido, ya vieron la manera en que lo llevamos a cabo. Recuerden que esto se hace bajo anestesia tópica. Nosotros hemos utilizado un equipo de ultrasonido de modo B y hemos usado un bastón. Ese bastón me da un rango de 7 a 15 MHz para poder lograr la imagen que yo busco. Y lo que encontramos es dos cosas muy interesantes. La primera que tenemos es que Candy tiene cataratas reabsorbidas intumescentes, ya lo habíamos dicho, pero aquí tengo dos referencias. Candy, la primera vez que se presentó con diabetes, es decir, cuando recién había sido diagnosticada, un mes después que empezó con las cataratas, Candy asistió a su primera visita. Y en aquel entonces sus cristalinos eran muy grandes, estaban muy hinchados. Vean ustedes otra vez del lado izquierdo, del lado derecho. Vemos nosotros cómo los ojos, los cristalinos de Candy se vislumbran perfectamente en la mitad del ojo y podemos observar el gran tamaño de sus cristalinos. Son las clásicas cataratas osmóticas muy hinchadas de los pacientes que tienen diabetes y que desarrollan muy rápidamente. Estas cataratas son generalmente asociadas a un grado variable de uveitis, pero su rápida progresión generalmente nos asocia necesariamente la presencia de una uveitis facolítica. Pero vean qué pasó después de 5 meses que Candy regresa con nosotros, porque el propietario, aunque lo estuvo medicando en sus ojos, no lo pudo traer a cirugía. Nos encontramos con que los cristalinos se observan significativamente reducidos. Recuerden en su mente cómo se veían los cristalinos. Vean ustedes, por ejemplo, del lado izquierdo, el ojo izquierdo de Candy, que está del lado derecho de su pantalla. El cristalino ha perdido más de la mitad de su tamaño. Está totalmente contracturado. ¿Qué significa esto para nosotros y qué tenemos que entender? Primero, que parte de las proteínas del cristalino se han escapado. Tenemos pérdida parcial de las cortezas. Los núcleos se han condensado, pero la cápsula posterior se ha desplazado y ha traccionado al vítreo. Este es un factor de riesgo para desprendimiento de retina. Seguramente el ligamento hialoideo capsular del vítreo, que se une a la parte posterior de la lente, a la hora que el cristalino jala hacia arriba porque se contractura, hace tracción del vítreo y me predispone a que el paciente tenga desprendimiento de retina. Dos cosas buenas en estos dos ojos: el vítreo se ve claro. Muchas veces encontramos nosotros vítreos opacos, vítreos precipitados en pacientes que tienen estas cataratas crónicas, y existe una relación directa entre el grado de evolución de las cataratas y también el grado de opacidad vítrea. Esto es un plus para Candy, esto la salva. Y sus retinas en la parte posterior de ambos ojos las vemos perfectamente bien aplicadas. Si mucho me apuran, en el ojo derecho de Candy, que es el lado izquierdo de su pantalla, el cristalino está reabsorbido y en la parte de abajo alcanzamos a ver cómo la retina ligeramente se levanta de la superficie, es decir, podríamos tener ahí un poco de edema subretiniano, un poquito de líquido por debajo de la retina, lo cual les dice que tenemos que ser muy enérgicos con la medicación preoperatoria y hablarle de nuevo al propietario que ese ojo de Candy tiene predisposición a desprendimiento de retina. Vamos sentando todas las características de lo que pueda pasar en este ojo para que los propietarios estén totalmente conscientes de qué esperamos en caso que se decidan por la cirugía.
decidimos hacer electroretinografía. La electroretinografía de los ojos de Candy nos dice que tiene retinas activas. Esto que vemos aquí es una imagen de su ojo derecho, vemos OD, y vemos que la onda AB, que es ese pico que alcanza ahí donde marca el número 4, desde el número 3 al número 4, esa curva alcanza 43 milivolts de amperaje. Eso es bastante bueno para un perro diabético con cataratas crónicas. Esto nos dice que la función de su retina es correcta. Si avanzamos y vemos el siguiente ojo, el ojo izquierdo, pues la actividad es muy semejante. Tenemos 42 milivolts de amperaje, una curva bien marcada, pronunciada, un poco de latencia prolongada, es decir, la curva es un poco amplia, pero esto es algo que nosotros esperaríamos en un paciente que tiene cataratas diabéticas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que recordar que un paciente diabético, aquí tenemos la comparación entre sus dos picos, entre sus dos curvas, es que generalmente las ondas B son ligeramente menores en pacientes diabéticos de lo que podrían esperar en un perro normal. A lo mejor tendrían 60, 80 milivolts de amperaje, ¿no? Y que estas respuestas a veces se encuentran disminuidas asociadas a las cataratas. La catarata va a hacer que el estudio electroretinográfico salga ligeramente disminuido. Entonces, cuando ponemos esos factores en la mesa y vemos las retinas cómo funcionan, realmente el pronóstico visual, si todo marcha bien para Candy, es bastante bueno, como nos lo muestra su electroretinografía. Ya pasamos nuestra serie de exámenes de evaluación de Candy, ya tenemos criterios para ejercer algunas consideraciones que tenemos que comunicar a los propietarios. Tenemos resultados de laboratorio. Candy se mantiene hiperglicémica, recibe un tratamiento a base de insulina de acción intermedia. Sin embargo, Candy no está bien controlada, su glucosa está alta. Este es un fenómeno que nos encontramos frecuentemente, y muchas veces el hecho de la inflamación ocular, de la ceguera, hace que ellos se mantengan hiperglicémicos. Entonces, muchas veces coincide con que yo opero perros hiperglicémicos mientras dos cosas: tengan la boca limpia y no tengan infección de vías urinarias. Ese es un factor que deben de considerar, siempre evaluar orina y que los dientes estén limpios, porque estos son factores de riesgo para que se complique la cirugía de cataratas. La hiperglicemia en lo particular a mí no me afecta en la evolución de la cirugía de cataratas, es más, en algunos llegamos a usar esteroides postquirúrgicos y sabemos que de alguna manera van a estar hiperglicémicos, pero si a mí me dijeran que voy a ver aunque esté hiperglicémico, me aguanto la hiperglicemia un ratito porque voy a ser capaz de ver. Vamos a considerar un factor o una evaluación global de mi paciente. ¿Qué pasa con Candy? Tengo una paciente con cataratas diabéticas crónicas, reabsorbidas, en una raza en la que frecuentemente se practica cirugía de cataratas que puedan ser heredadas o puedan ser seniles, pero además con tendencia a glaucoma. Es una perra que por tradición sabemos que los Schnauzers es la raza ideal que sufre de hiperlipemia primaria, es decir, con una deficiencia en la presencia de lipoproteínas en su cuerpo, lo cual puede favorecer que el paciente en ciertas condiciones de estrés, de inflamación o con enfermedades metabólicas asociadas, en este caso diabetes, pueda presentar hiperlipemias. Es decir, los lípidos van a estar flotando sueltos en la sangre, y esto es asociado a una incapacidad de estas razas de perros para movilizar las lipoproteínas de su hígado y llevar a las grasas al lugar donde deben de almacenarse. Después, es importante considerar en estos pacientes, y aquí ya lo descartamos, que la atrofia progresiva de retina que en muchos perros de Schnauzer se da, no existe en el caso de Candy. Candy tiene unas retinas funcionales, ya lo demostramos. Después, es importante considerar que la cronicidad de sus cataratas puede estar asociada a degeneración vítrea y favorezca un desprendimiento de retina. De nuevo, es un factor que ya logramos descartar. Sus vítreos están bien, aunque la retina, sobre todo del ojo derecho, la vemos ligeramente regular por presencia de un poco de edema subretiniano, ¿sí? Y finalmente, dada la edad y la condición metabólica, el uso de esteroides en Candy es casi que prohibitivo. Es decir, vamos a tener que hacer un trabajo muy fino, muy limpio, reservarnos sobredosis de esteroides o dosis altas de esteroides, porque Candy no las va a tolerar. Entonces, todos estos retos se los tenemos que hacer saber al dueño para decidir si él quiere entrar a la posibilidad de su cirugía, ¿no? Y bueno, la pregunta es finalmente, ¿debo o no recomendar
que Candy vaya a un procedimiento quirúrgico. Es un paciente diabético crónico y tiene cataratas complicadas, todo un reto. Y cada quien tiene que evaluar sus capacidades, su posibilidad de sacar adelante a este paciente con base a su experiencia, pero también tenemos que estar de acuerdo, y yo se lo digo a los propietarios, que este es un reto compartido. Es decir, la responsabilidad es de los dos, y si ellos, sabiendo que Candy se tardó mucho tiempo en llegar a cirugía de cataratas, ella tiene un mayor riesgo de complicaciones, y lo que en un inicio es un 90-95% de chances de éxito, aquí posiblemente baje a un 70-75% por las condiciones ya descritas, ¿no? Ahora bien, necesitamos saber cómo vamos a medicar a Candy antes de la operación. Candy, desde que se presentó por primera ocasión, estuvo recibiendo humectantes, antiinflamatorios no esteroidales. Algo muy importante, nunca utilizamos esteroides por largo plazo antes de cirugía de cataratas, porque esto favorece que se eleve la presión intraocular postquirúrgicamente. Después utilizamos ciclosporina, un inmunomodulador que además nos va a ayudar a controlar la inflamación y nos va a estimular la producción lagrimal, que como habíamos visto en perros diabéticos se presenta con frecuencia, y en el caso de Candy, cuando le evaluamos para su cirugía, tenía su producción lagrimal ligeramente disminuida y tenía el tiempo de retención de fluoresceína muy disminuido, ¿sí? Entonces, ya cuando nos vamos a preparar a operar a Candy, entonces sí, ya 3 días antes de la cirugía, la doña dice, vamos por esto, y yo quiero que mi perrita vea, entiendo todas las posibles complicaciones, voy a jugar la mejor de mis opciones. Y entonces mantenemos el humectán. Para mí definitivamente hialuronato de sodio es la droga ideal. Este hialuronato de sodio viene combinado con hidroxipropilmetilcelulosa, una combinación dual excelente para aumentar la humectación y el tiempo de retención de la lágrima sobre la superficie ocular. Después utilizamos diclofenaco. En el caso de Candy empecé a utilizar Flurbicox, que es flurbiprofeno. De todos los AINES que hay en el mercado, está demostrado que flurbiprofeno es el que menos hipertensión postquirúrgica induce. Entonces, cuando yo tengo pacientes que tienen tendencia a hipertensión postquirúrgica por algunos de los factores que ya hemos mencionado, flurbiprofeno es mi AINES indicado. Y aquí sí ya voy a utilizar un antibiótico, principalmente contra gram negativos. Utilizamos gentamicina con betametasona, utilizamos betagen forte, y nos vamos a aplicar 3 o 4 veces al día antes de la cirugía. Empezamos a dar antibióticos sistémicos, enrofloxacina, y empezamos a dar también una medicación con antiinflamatorios. Utilizamos en este caso el Rimadil y con enrofloxacina en las dosis que indicamos ahí, ¿no? Entonces aquí tenemos ya a Candy que va a estar lista, y el factor preponderante que para mí es súper importante tomar en cuenta: razas con predisposición. Ya vimos el ángulo del lado derecho de Candy, predisposición a hipertensión ocular, premedicamos con hipotensores. Aquí, en vez de utilizar los midriáticos clásicos de corta acción o de acción intermedia, lo que vamos a usar es dorzolamida. Y la dorzolamida sabemos que va a prevenir la elevación de la presión intraocular, porque es un diurético que va a inhibir la producción o la síntesis de humor acuoso. Entonces, Candy 3 días antes de su cirugía empieza a recibir dorzolamida en el preoperatorio. Y entonces aquí estamos listos, ya vamos a tener a nuestro paciente listo para ir a cirugía. Esto es todo un reto, tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien y cambiarle la vida a Candy. La cirugía de cataratas tiene que ser bajo condiciones de esterilidad absoluta, tiene que ser bajo la ayuda de equipo de microscopía, de aumentos, y después tenemos que tener una preparación prequirúrgica muy completa, muy sofisticada, muy antiséptica, ¿sí? Algo que es importante considerar es que Candy no va a ser la cirugía de cataratas clásica. En la catarata clásica nosotros lo que vamos a hacer es, inicialmente vamos a hacer una incisión en la córnea, vamos a entrar, vamos a abrir la cápsula anterior, una cápsula rexis, después vamos a separar la cápsula a través de hacer un lavado ahí, una hidrodisección. Después, con el faco emulsificador vamos a dividir al cristalino en pedazos, en fragmentos, los cuales después vamos a emulsificar, vamos a aspirar y vamos a limpiar. Aquí en la última fotografía, en el lado derecho de su pantalla, pueden ver cómo el cristalino ya opaco fue removido. Vemos nosotros la capsulotomía perfectamente redondeada, y con una pieza de mano estamos puliendo la cápsula posterior y limpiando de los últimos fragmentos de corteza.
para que por ahí podamos insertar una lente intraocular. Bueno, la expectativa de que esto suceda en Candy es muy remota. ¿Por qué? Porque la capsulorhexis no va a ser nada fácil. Tiene una cápsula fibrosa, una cápsula dura, una cápsula muy irregular. El cristalino no es suave, no es fácilmente partible. Y la otra cosa que es difícil es su aspiración. Necesitamos ultrasonido potente. Y finalmente tenemos calcificaciones y opacidades en la cápsula. Pues vamos a ver qué pasó con Candy en la cirugía, ¿sí? Vamos a comenzar con su primer video. Aquí vemos la colocación del equipo de cirugía. Estamos ya con los campos aplicados. Candy se encuentra en perfecta posición paralela abajo del microscopio. Aquí es una fotografía desde fuera de campo. El ojo está en una posición perfectamente paralela al microscopio. Para esto lo que se ha hecho es una parálisis, una neuroparálisis del ojo para poder facilitar su manipulación. Y vamos a comenzar con el primer procedimiento. Aquí colocamos el blefarostato. Es un blefarostato de tamaño mediano. Abrimos. Aquí la dilatación del ojo ya es máxima. La dilatamos 10 a 15 minutos antes de la cirugía, porque cuando esté con dorsolamida no se dilata. Entonces hemos aplicado Midriavet 10 a 15 minutos y entramos. Vamos a hacer una incisión doble. Una incisión porque vamos a operar a dos manos. Por un lado vamos a introducir el faco emulsificador y por el otro lado vamos a introducir una pinza accesoria que llamamos un chopper, que nos va a ayudar a partir el cristalino en pedacitos. Aquí estamos colocando colorante y abrimos la córnea. Ese color azul lo que me va a ayudar es a teñir la córnea completamente de azul para poderla visualizar durante el procedimiento. Y aquí estamos haciendo una pequeña herida en la cápsula del cristalino. Fíjense cómo pasa una cosa. La cápsula es tremendamente fibrosa, dura, y no puedo ejercer mucha presión para entrar. Lo que hice aquí fue abrir una sonrisa en la cápsula. Traté de remover la cápsula y solamente pude ampliar la incisión. No pude abrir la cápsula porque tenía que hacer demasiada tracción. Tracciono mucho la cápsula, tracciono la inserción de la cápsula, los ligamentos zonulares, tracciono la inserción de la retina y acabo con la retina desinsertada. Entonces, lo que hice fue hacer la extracción del cristalino a través de una incisión en sonrisa. Eso que vieron fue el emulsificador, cómo la saqué los pedazos. Y aquí tenemos ya una lente intraocular. Aquí la capsulorhexis no la hice completa, solamente hice una sonrisa y a través de esa sonrisa extraje el contenido de la lente, pulí las cápsulas, extraje todo el material, coloqué viscoelástico y aquí estamos inyectando una lente intraocular. Entonces esto es una variante de la cirugía tradicional de cataratas. En algunas otras de las secciones hablaremos con mucho cuidado de cómo se hace una cirugía de cataratas, pero aquí está el lente intraocular colocado. Aquí estamos usando un posicionador para el lente para ponerlo en posición 12-6 y el lente quede perfectamente alineado. ¿Qué fue lo que yo me ahorré aquí? Tracción sobre la cápsula, una cápsula que me iba a costar mucho trabajo sacarla, lo que llamamos una capsulorhexis continua, curvilínea. Hice solamente una sonrisa, pero me evité la tracción para evitar traccionar la inserción de la cápsula y que pudiera desprender la retina. El lente ha quedado colocado en su lugar y entonces voy a cerrar mis dos incisiones con sutura de nylon de 9 ceros. Y basado en la primera experiencia decidí aplicar la misma técnica para el siguiente ojo, el ojo izquierdo. Hicimos la sonrisa, entramos con nuestras dos piezas, el chopper y el faco fragmentador. Aplicamos alta frecuencia, baja aspiración. No quiero jalar mucho ese cristalino porque si aspiro muy fuerte me voy a traer la cápsula y la voy a romper. Entonces, alta frecuencia de ultrasonido, muy baja aspiración. Me acerco a los fragmentos y vean cómo los emulsifico, cómo los voy fragmentando, los voy aspirando hasta que logro dejar la cápsula limpia. Vuelvo a aplicar la limpieza, el pulido de la cápsula y después voy a insertar el nuevo lente intraocular en el otro ojo. Esta cápsula tiene mucho más opacidades, tiene calcificaciones, pero finalmente una cirugía que aproximadamente tomó 40-45 minutos por los dos ojos. Candy ya está recuperada y está lista para irse a su casa. Vamos a ver cómo se observan sus ojos unas pocas horas después de que Candy se recuperó. Es importante mencionarles que nosotros usamos mióticos posquirúrgicos. El utilizar mióticos posquirúrgicos antiglaucomatosos
nos va a minimizar los chances de que ella tenga hipertensión o glaucoma postquirúrgico. Aunque hayamos premedicado el ojo con dorsolamida, esto no quita el riesgo del glaucoma o de la hipertensión. La hipertensión es diferente de glaucoma. Hipertensión puede presentarse en las etapas tempranas postquirúrgicas, pero aún así puede causar una evolución complicada. Entonces vemos nosotros que ambos ojos estén ligeramente turbios. Por supuesto, cuando operamos un paciente con una uveitis tan crónica, donde tenemos nosotros un paciente que aunque ha recibido medicación, tiene cataratas hipermaduras reabsorbidas, no esperamos que no tenga un poquito de inflamación. El edema corneal resulta fruto de dos cosas, de la inflamación existente, pero acuérdense que lo que estamos haciendo con esta técnica de facofragmentación o emulsificación es crear flujos de líquido que se mueven dentro de la cámara anterior del ojo. Entonces, eso necesariamente va a causar un poquito de inflamación de las células endoteliales y sus córneas van a estar ligeramente opacas. Observamos las dos heridas que hicimos, una para el acceso con el faco y la otra para el acceso con el chopper, para hacer una cirugía a dos manos. Y finalmente tenemos la posibilidad de ver reflejo del fondo del ojo. En el lado derecho de su pantalla ven el ojo izquierdo de Candy, en el cual les dije que su cápsula estaba muy calcificada. Entonces en esta apariencia se ve opaco, pareciera que hubiera catarata, pero lo que estamos viendo son las opacidades de la cápsula. Pero cuando nosotros tenemos unos lentes intraoculares, en general estas opacidades ligeramente pueden minimizar la capacidad visual del paciente, pero va a estar bien. Entonces Candy se va a casa a recuperarse, ella ya está despierta, está lista para ir con sus propietarios y entonces aquí está su medicación, se va de nuevo con su Mectan, su Dicloftan, Betaquem Forte y Dorzolamida. Entonces aquí vuelvo al Dicloftan, ¿por qué? Porque sí quiero que suba tantito la presión. La presión con los antiglaucomatosos que usé postquirúrgicos para prevenir la hipertensión ocular, si el Dicloftan me sube un poquito la presión, el diclofenaco, ella se va a sentir bien, además de su efecto analgésico. Además, mantenemos su cefalexina como un antibiótico de elección para este caso, o podemos usar la enrofloxacina que estábamos utilizando. Y la otra cosa que utilizamos es un protector gástrico, no solamente por los medicamentos, sino por el estrés que el procedimiento le causa a Candy, ¿no? Entonces, todo parece estar bien. Candy está lista para irse a casa. Aquí la vemos, ya va de salida, le hemos dado instrucciones al propietario, el dueño está feliz, Candy se va a casa, ¿no? Candy, cuando la evaluamos, pues ya tiene capacidad visual, etc. Y bueno, cuando todo era felicidad, porque Candy se fue a su casa, 2 días después, Candy, obviamente con sus propietarios, vienen muy preocupados. ¿Qué es lo que ha pasado? Candy está seriamente deprimida y la perrita no se quiere mover. Y la dueña dice que su capacidad visual bajó en las últimas horas. Vemos que difícilmente amenaza. Candy se le nota su cara que está muy deprimida, que está muy decaída y realmente no quiere ni siquiera que le sostengamos la cabeza. Entonces, esta es una de las complicaciones que podemos ver en estos schnauzers diabéticos y que es importante que ustedes conozcan. Lo vamos a ver con la lámpara hendidura, hacemos nuestro examen, volvemos a checar la lágrima, volvemos a checar la presión intraocular y vamos a ver qué es lo que encontramos con los ojos de Candy. Pues resulta que aquí los vemos y ¿qué observamos? Que los humores acuosos de ambos ojos están seriamente opacos. Esta no es la opacidad que Candy tenía después de la cirugía, donde la córnea tuvo una ligera inflamación con un edema mínimo de la córnea causado por el lavado de la facoemulsificación de los cristalinos. Aquí los humores acuosos están blanquecinos, están opacos, las pupilas siguen mióticas, pero la depresión de Candy y esta apariencia de humores acuosos blanquecinos me hace pensar en algo que ya lo habíamos mencionado, y es la posibilidad de que apareciera hiperlipemia en esta perrita Schnauzer. Entonces esto es una complicación que se presenta con una frecuencia alta en estos perritos, y cuando nosotros vamos a checar en la química sanguínea qué es lo que pasó, nos encontramos que tanto el colesterol como los triglicéridos de Candy están elevados, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hicimos nosotros? Pues tomamos una muestra de sangre, centrifugamos la sangre y nos dimos cuenta que el plasma estaba totalmente lipémico. Vean, el suero debe ser transparente, aquí lo vemos prácticamente como si fuera una malteada, ¿no? Vemos nosotros cómo se ha separado esa capa flojística allí entre el suero y el coágulo de sangre, y sabemos
estos factores de hecho. Los perros Schnauzer, como dijimos, pueden desarrollar hiperlipemia, que es lo que le está pasando a Candy. Segundo, esta hiperlipemia puede ser generalmente primaria porque tienen deficiencia de lipoproteínas, pero también se puede asociar o se puede agravar cuando tienen factores metabólicos como son diabetes, hipotiroidismo, enfermedad de Cushing. Después, la clave es que van a encontrar triglicéridos y colesterol muy elevados. ¿Y qué es lo que pasó en los ojos? Pues estos triglicéridos o estas moléculas de grasa que están libres en la sangre, a la hora que nosotros operamos, el cuerpo ciliar se vuelve más permeable, hay una vasodilatación a nivel de los plexos vasculares del cuerpo ciliar y estos lípidos pasan libremente a la cámara anterior y entonces llenan la cámara y la vuelven completamente turbia, como pudimos observar, ¿no? Y en este caso la facoemulsificación fue un factor que agravó la situación, sí, pero de por sí el hecho de utilizar, de tener un paciente crónico con cataratas, de usar la facoemulsificación, pero aparte el uso de esteroides, porque los esteroides es un factor que va a movilizar grasas y esas grasas, si no encuentran lipoproteínas que las movilicen, se van a acumular en la sangre y van a penetrar en los diferentes tejidos del cuerpo, ¿no? Entonces, nuestra pequeña Candy tiene un estado de hiperlipemia. Aquí vemos cuando le tomamos sus muestras de sangre, vean, ella está totalmente decaída. Eso es una característica muy importante de los perros que se ponen hiperlipémicos. Están muy deprimidos. Obviamente los dueños, que son... que adoran a la perrita, están sumamente preocupados, pero bueno, pues les explicamos que esto de la hiperlipemia es un factor a considerar y que bueno, finalmente lo que se hace es que se da tratamiento, se regula la alimentación y listo, ¿no? Casi siempre estos perritos, además, cuando llegan a casa de su cirugía, los dueños los consienten con la comida y les dan lo que se les ocurre, ¿no? Y entonces, si lo que recibieron fue una salchicha o comieron algo que es alto en grasa, esto, más el estrés, emulsificación, esteroides, hiperlipemia por raza, etcétera, acaba con las grasas muy altas en la sangre. Y aquí estamos centrifugando su sangre, midiendo los triglicéridos y el colesterol. Y como ya mencionamos, pues estos aparecen muy elevados. Entonces, esta es una rutina de procedimiento para un perro que llega con una hiperlipemia primaria, ¿no? Esta es una máquina para análisis de perfil bioquímico. Estos son estudios que tenemos que hacer a la brevedad porque en realidad la decisión que tomamos sobre la evolución del paciente pues tiene que ser tomada en ese mismo momento, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos ya procediendo. Como les enseñé, están los ojos de Candy, están hiperlipémicos y su suero lipémico. Vamos a mandarla a casa. En este caso, cuando hay hiperlipemia de este tipo por triglicéridos, lo que aconsejamos es el uso de bezafibrato. La otra droga que podemos usar, además de bezafibrato, es la atorvastatina, que se puede utilizar, pero en este caso usamos bezafibrato y mandamos a Candy a casa con la idea de restringir la ingesta de grasas, seguir usando su medicación postquirúrgica y traerla a las 48 horas de evaluación. La dueña vuelve a regresar preocupada, me dice, ¿sabe qué, doctor? Candy todavía no está viendo muy bien. Y bueno, pues volvemos a revisar los ojos y ¿qué nos encontramos? Ya no hay lípidos, los humores acuosos están limpios, pero ¿qué es lo que encontramos ahora? Bueno, la exudación de estos lípidos en la cámara anterior indujo una mayor uveitis y lo que vemos es un material fibrinoide acumulado en la cámara anterior de ambos ojos. Estas bandas que ustedes observan ahí son bandas de fibrina y esas bandas de fibrina se extienden desde la periferia del iris hasta la región pupilar en ambos ojos y forman una especie de malla. Entonces, lo que está indicado en ese momento es eliminar esa fibrina para evitar complicaciones y para esto lo que nosotros utilizamos es la inyección intracameral de activador de plasminógeno tisular. Eso que se llama comercialmente el Actilase y que nosotros llamamos, se utilizan las siglas en inglés TPA, Tissue Plasminogen Activator. Eso lo que va a hacer es un degradador de esa fibrina, lo va a degradar, la va a hacer que se reabsorba y esto va a permitir que el paciente vuelva a tener sus ojos limpios. Entonces aplicamos 0.1 mililitros intracameral bajo anestesia. Este TPA normalmente lo tenemos nosotros en congelación, ya en jeringas individuales, en lo cual tenemos 50 unidades por mililitro de TPA, de activador de plasminógeno. Aquí lo tenemos en jeringas de insulina, vean, está mantenido a menos 20 grados centígrados.
Y aquí lo que sigue nosotros es que lo descongelamos manualmente y vamos a aplicar entre 0.1 y 0.15 de mililitro en la cámara anterior. Entonces eso fue lo que hicimos en el caso de Candy. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que Candy va a tener la reabsorción de estas fibrinas, y aquí vemos cómo se presenta después de que se aplicaron el TPA en la cámara anterior. Vemos nosotros cómo las cámaras anteriores ya están limpias, persiste un poquito de edema, vemos las calcificaciones de las cápsulas, pero en realidad sus ojos ya están limpios, inclusive la pigmentación del iris se ve disminuida, las cámaras anteriores están profundas, están limpias, presión intraocular bien controlada, y la dueña está contenta porque Candy ya ve nuevamente, ¿sí? Entonces, esta es la crisis que pasamos en esta perrita. O sea, ¿por qué es significativo? Bueno, porque nos estamos enfrentando a un problema crónico donde las decisiones son importantes. ¿Y qué es lo que queremos enfatizar con este paciente como Candy? Que es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento no solamente con la experiencia personal, sino de lo que está publicado, de las asociaciones o de las complicaciones que pudiéramos tener en pacientes como Candy. ¿Les vamos a negar la posibilidad de que vuelvan a ver? No. ¿Tenemos que compartir la posibilidad de las complicaciones con los propietarios? Absolutamente, y esto siempre les pido yo que me lo pongan por escrito, que fueron informados de las posibles complicaciones, aunque después los dueños regresan y dicen, es que no me acuerdo que me dijo, doctor. Bueno, aquí está por escrito, usted firmó que estaba enterado. En este caso no fueron complicaciones mayores, de hecho sabíamos que la hiperlipemia en perros diabéticos Schnauzer de estas miniaturas es algo muy frecuente, y bueno, pues aquí no fue la excepción, no nos dejó ir vivos, nos presentó la complicación, pero el besafibrato ayudó a la movilización de las grasas, y después la uveitis que quedó residual la controlamos con el TPA, lactilase, colocado en la cámara anterior, las cámaras anteriores limpias, y Candy está visual. Tenemos la fortuna de que la idea de hacer una capsulotomía parcial, solamente haciendo una sonrisa, fue exitosa, porque no tenemos vitritis, el vitrio no se sintió ni siquiera agravado por la cirugía, el ojo realmente nunca se colapsó, y yo es lo que he aprendido, que en esos pacientes con cataratas tan crónicas, con cápsulas tan fibrosas, el tratar de traccionar la cápsula en realidad no ayuda en nada. Bueno, pues ya Candy está lista para irse a su casa. Aquí está después de su revisión, ya Candy tiene visión, vean cómo esquiva la silla. Claro, está empezando a afinar su visión, pero Candy no vio por mucho tiempo. Y vemos cómo ella es capaz de desplazarse y cómo fue capaz de esquivar objetos. Ahora, ella se desplaza despacio porque hasta ella está sorprendida. Ella está viendo cosas que no se imaginó que iba a ver. Ella está calibrada para tener una visión de 20-20, tiene 2 lentes intraoculares que le permiten ver perfectamente bien, y vean la actitud de Candy. Después de la perrita hiperlipémica que venía toda deprimida, pues ella ya se siente con ganas de explorar, de seguir adelante, y bueno, la buena cosa es que hasta la fecha Candy está evolucionando muy favorablemente y lleva una vida normal. Entonces, esta es la historia de Candy, nos despedimos de ella sigue viniendo a sus revisiones, y aquí ya Candy ya se va muy feliz a su casa, y nosotros también de que las cosas marcharon bien, ¿no? Entonces, esto lo que pretende es mostrarles lo que es una filosofía de trabajo con pacientes complicados. Bueno, pues gracias por estar con nosotros el día de hoy. Creo que ha sido una sesión entretenida, espero la hayan disfrutado. Les envío un abrazo y espero que sigan con nosotros.